Bendiciones, queridos hermanos de la misión Ruach en el mundo. Hoy vamos a hablar de las almas del purgatorio y uno de los tratados más lindos que tenemos y podemos aprofundir para saber cómo los podemos ayudar a estas almas benditas y es el tratado sobre las almas del purgatorio de Catalina de Génova. Estamos aquí con Claudia Bernal, es de Colombia, pero vive en Inglaterra, en Londres. Le pasamos la palabra para que ella nos pueda decir exactamente, capítulo por capítulo, o ideas de este precioso tratado que nos habla de las almas del purgatorio. El Tratado del Purgatorio de Santa Catalina de Génova es un libro muy lindo, muy profundo, corto, pero muy lindo. Santa Catalina nació en 1447 y venía de una familia noble y desde pequeña quería ser religiosa, pero por motivos políticos su familia la obligó a casarse a los 16 años. Y a los 16 años, cuando se casó, después de esperar ciertos años, cayó en la misma vida de su esposo y cayó en la vida del mundo y en una vida frívola. Y por recomendación de su hermana, se confesó, y durante esa confesión tuvo una experiencia especial y vio o recibió un inmenso amor de Dios y su corazón quedó herido. Y vio a Jesús sufriendo, crucificado, y desde ahí dijo, no más penas, no más pecados y no más mundo. Sus enseñanzas parten de lo que ella, de su vida personal, de la experiencia personal y mística que ella vivió. Ella logró o sufrió esas penas del purgatorio en su alma y pudo conocer, aunque ella misma dice, es muy difícil o es indescriptible los sufrimientos que sufren estas penas, pero quedaron grabadas en su mente para siempre, y ella dice que lo que ella nos cuenta, nos enseña, son simplemente una idea de lo que es este sufrimiento. A partir de su conversión llevó una vida de oración profunda y de ayuno. Ayunaba todas las cuaresmas y los advientos, hacía ayuno absoluto, con solo agua y sal y vinagre, recordando que eso fue lo que recibió nuestro Señor en la cruz. Y se dedica completamente por amor a Dios al servicio de los pobres y a los enfermos y trabaja en hospitales. Está incorrupta, es una de las santas incorruptas de nuestra iglesia. Su enseñanza dice que el alma al morir se da cuenta de que no está en ese estado de pureza en que Dios la ha creado, y ella misma decide arrojarse al purgatorio a purificar todas esas manchas que le deja el pecado, porque a pesar de que hay un arrepentimiento, una contrición total y ya están en gracia, quedan esas manchas, esas deformidades que deja el pecado en nuestras almas y que necesitan ser purificadas. Es más, ella dice que a pesar de que fuera algo muy pequeño, el alma no se sentiría capaz de estar en la presencia de Dios mientras esas manchas no sean purificadas por el fuego del amor divino. Nos cuenta que son almas que están exentas de amor propio, no piensan en ellas, no comparan nada, viven totalmente abandonadas a la voluntad de no hay amor propio para ellas, todo es caridad pura, viven en la caridad y totalmente abandonadas en la voluntad de Dios. Esas penas que sufren, que son penas, como ella dice, indescriptibles, y son penas muy extremas, similares a las del infierno, pero con la esperanza de que van a terminar, de que son finitas, mientras en el infierno son sin fin, las sufren con paciencia y están contentas y agradecidas de sufrirlas, porque saben que es la misma caridad y la misericordia y la bondad infinita de Dios por las que están ahí, y lo ven como algo totalmente justo, algo que es necesario. También esas penas hace la comparación con las penas del infierno y dice que son similares a las penas del infierno, pero alcanzan a recibir esos rayos divinos que les hacen comprender la misericordia de Dios
y la bondad de Dios. Y dice que ese purgatorio realmente es ese dolor que sufre el alma al ver que no está en ese estado de pureza que se necesita y que por faltas que haya cometido voluntariamente y que necesita repararlas y eliminarlas. Entonces, Además, la diferencia entre el infierno, el dolor del infierno es más fuerte, dice la santa también, que dice que sabe que nunca se va a acabar ese sufrimiento. En cambio, la alma del purgatorio sabe que este sufrimiento va a acabar porque se va a acercar hacia y es gozoso, es una especie de, la dice también, ella dice que es un sufrimiento gozoso porque sabe que se merece ese sufrimiento, pero al mismo tiempo esta atracción de la voluntad del Padre que la llevan a la purificación. sí, Padre. Exacto, dice que son penas que sienten paz y sienten gozo a pesar del dolor tan grande, porque están totalmente abandonadas a la voluntad y esa unión íntima con Dios. Dios las va trayendo poco a poco y ese fuego va eliminando, como dice, ese fuego divino va eliminando y purificando el alma. Y pone el ejemplo del oro de 24 quilates, como el fuego va eliminando todas las impurezas, todas las manchas, y llega un momento en que ese fuego no puede hacer nada más, y dice lo mismo pasa con las almas. Entonces las almas, a pesar, ese fuego se convierte en algo parte que no es un fuego doloroso, sino que hace parte de esa vida eterna y de la felicidad con Dios, cuando ya las manchas han sido totalmente eliminadas. También hace mucho énfasis en la parte de la ceguera humana, de que no ponemos o no le damos la importancia necesaria a una verdad tan grande como es la del purgatorio, y que tenemos una actitud en que asumimos ante la gran misericordia de Dios, pensamos que no es algo importante y no tenemos en cuenta que esa extrema o esa infinita bondad de Dios va a ser nuestro juicio, y no el hecho de no haber haber actuado en la voluntad de Dios nos va a llevar a ese purgatorio si no ponemos de nuestra parte de vivir en la voluntad de Dios. Y dice que no podemos asumir solamente o mirar la misericordia, sino tener en cuenta que la justicia de Dios también tiene que ser cumplida, y que pensar que solamente una confesión o una indulgencia plenaria no necesariamente es tan fácil, porque si no hay esa contrición perfecta en el alma, no se va a lograr. Además, es un proceso que cada uno, por ejemplo, cuando hacemos un daño a una persona, nosotros decimos es suficiente que me confiese. Y recuerdo también, como explicaba el libro, un confesor diciendo, le dijo a la persona que pecó, bueno, te vas a la superiora, le pides perdón y dentro de 3 días te espero la confesión. Porque la confesión, si yo te doy la absolución ahora, es solamente es para que te llegue a ti la paz. Pero para que sea para la gloria de Dios, para que vivas en la voluntad de Dios, es reparar con la persona que dañaste el daño hecho y después vienes a confesarte y recibirás la paz, pero para la gloria de Dios, no para tu paz ego, sino para tu paz en la divina voluntad. Dice, exactamente, dice que todo debe ser por Dios y para Dios, porque por eso muchas veces nuestros conocimientos son imperfectos, porque si no está Dios y no es Dios el que abra en nosotros, por más de que nosotros desde el punto de vista humano lo veamos como algo perfecto, nunca va a ser perfecto si no es Dios el que está obrando en nosotros, si no es una operación divina, habla ahí. Así es. Muchísimas gracias, Claudia. Además, son cosas que nosotros creo que sabemos cada uno de nosotros qué podemos hacer para que ayudemos a estas almas. La santa le dio ayuno, podemos aprender de Santa Catalina, confesión, arrepentimiento también y obras de caridad. Como hemos dicho también, pedir perdón, visitar enfermos y también dar a los pobres de comer. Y santas misas
lo primero que podemos hacer para un alma del purgatorio es dar a celebrarse santas misas, gregoriana, que son 30, o misas así, suelta, y yo creo que esta nos puede ayudar también. Son muchas más cosas que lo vamos a comentar en estos vídeos. Le agradezco a Claudia por esta presentación del Tratato del Purgatorio de Santa Catalina de Génova, una santa que de la pecadora llegó a ser una imagen de Dios que desde el cielo nos bendice. Y ahora os bendigo también. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y con vosotros se quede siempre la divina voluntad. Y la Virgen María nos acompañe siempre. Amén.